SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy el gobierno aprueba la OPA de BBV al Sabadell, con condiciones y con muchos asteriscos que plantean la pregunta de si es viable. Y quería anunciarles que el Consejo de Ministros ha acordado autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell. El gobierno aprueba la OPA del BBVA al Sabadell. En los últimos años, ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad. Con Asimismo, condiciones. hemos acordado también confirmar los compromisos establecidos por la CNMC. El gobierno da luz verde a esa OPA. La cuestión es si ya no hay más luz, si pese a este permiso vamos camino de un apagón, porque el Ejecutivo dice sí a esta OPA, pero pone condiciones tan duras que probablemente la hacen inviable. Durante 3 años, primera condición, las dos entidades tienen que operar separadas jurídicamente. Eso significa marcas independientes y, sobre todo, gestiones independientes, políticas de crédito independientes. Eso durante 3 años que el gobierno, este o el que venga, puede ampliar 2 años más. Segunda condición, la entidad que compra no va a poder recortar oficinas. El plan inicial era cerrar 300 sucursales. Ahora tendrá que mantener el coste de tenerlas abiertas. Y tercera condición, no va a poder recortar empleo. El BBVA planteaba un ahorro de 850 millones que ahora mismo, con estos nuevos costes durante este nuevo tiempo, parecen difíciles de sostener. Hoy Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, decía: La autonomía en la gestión, que es la condición que imponemos hoy, supone una toma de decisiones efectiva autónoma, al menos en los siguientes ámbitos. En el ámbito de la financiación y el crédito, como decía, en particular para las pymes, en el ámbito también de las decisiones relativas a los recursos humanos, en el ámbito de la red de oficinas y servicios bancarios y, por último, en el ámbito de la obra social a través de sus fundaciones. Las dos marcas separadas se van a medir en esos 4 parámetros: autonomía en financiación y crédito, recursos humanos, red de oficinas y obra social, y durante 3 años van a tener que operar forzosamente separadas, quizá 2 años más, porque esa condición se puede prorrogar durante otros 2 años. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Las condiciones elevan el listón para que esta OPA salga adelante y se mueven, se detallan exactamente cómo. Pues como decías, el gobierno obliga a BBVA y a Sabadell a mantenerse como 2 empresas separadas y gestionadas de manera totalmente independiente en las cuestiones nucleares de su actividad. Tendrán que tener ofertas diferentes de crédito, en especial para pymes. Tendrán que tener cada una política de gestión de recursos humanos independiente, es decir, que en la práctica los trabajadores tendrán que trabajar o bien para BBVA o bien para Sabadell, no para los dos, lo que reduce los ahorros. También tendrán que tener una red de oficinas totalmente diferenciada y tendrán que mantener 2 obras sociales, una para el Banco Sabadell, otra para el BBVA, y esto durante 3 años mínimo. Cuando falten 6 meses para que terminen esos 3 años de plazo, BBVA y Sabadell tendrán que enviar al Ministerio un informe en el que expliquen cómo han actuado durante este tiempo y qué planes a largo plazo han preparado para seguir cumpliendo con los criterios de interés general que el Gobierno cree que se ven afectados por esta operación. Estamos hablando de protección del empleo, de cohesión territorial, de objetivos de política social y de regulación y de promoción del desarrollo tecnológico. Y en función de estos informes y del análisis que haga el Ministerio de Economía, se puede incluso alargar 2 años más, hasta 5 años en total, esta obligación impuesta hoy de que BBVA y Sabadell operen de manera autónoma e independiente. Estas son las condiciones. Hay 3 claves de lectura aquí. La clave económica: estas condiciones hacen la operación poco viable. La clave política: estas condiciones forzadas hacen esa operación poco probable y nada deseable. Y la clave regulatoria, porque la Comisión Europea puede objetar, pero ahora mismo poco objetable parece, porque lo que se alega no es un veto a una operación, sino un interés general. Estas son las 3 claves de lectura. Vayamos por partes. Primero, clave económica. Ahora mismo esto parece poco viable. ¿Frena la OPA? ¿Esto es un punto final
¿O esto es un punto seguido? ¿Sigue siendo atractiva una compra como esta sin los despidos, sin los ahorros para el BBVA? BBVA decía. Ya es tarde, llevan esperando más de 13 meses y obviamente la espera no es buena, la espera es incertidumbre, la espera es pues, un menor derecho de propiedad, ¿no? Ahora mismo esa espera se dilataría 3 o hasta 5 años, así que es poco viable en lo económico lo que se está sirviendo. En lo político, esto además es poco probable y, desde luego, para el Gobierno, nada deseable. Tanto por el pasado, el Ejecutivo lleva intentando frenar esto desde el principio. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, decía cuando se lanzó esta OPA: hay que parar esta OPA y, desde luego, defender un modelo de banca que no tiene nada que ver con lo que hoy estamos viendo. Piensen ustedes que esta operación tiene que ver con los beneficios y los intereses de los grandes inversores de los fondos de inversión y nada como que de ver... futuro, porque esto fía la solución a los próximos 3 años. Esto es fiarlo a otro gobierno, probablemente con otro color político que puede autorizarla, pero esto es un no de momento. Y es un no dilatado durante un trienio o hasta un quinquenio si el Gobierno continúa o si el nuevo Ejecutivo así lo reconoce. Cuerpo decía hoy, esto es proporcional, esto no es excesivo. Que la condición que estamos poniendo es una condición proporcionada y es una condición equilibrada. Proporcionada y equilibrada que garantiza que no estamos obstaculizando que el procedimiento siga su curso. Lo que estamos es protegiendo estos criterios, estas razones de interés general. Trabajadores, pymes, clientes que puedan verse afectados por esta operación. Así que en lo económico esto ahora parece poco viable, en lo político nada deseable. Y la clave fundamental ahora es si la Unión Europea puede objetar a todo esto. Y la Unión Europea hoy ha sido muy técnica en lo que parece también poco objetable. Fuentes de la Unión Europea dicen que cualquier condición debe ser excepcional, proporcionada y justificada por razones válidas de interés público, y que si es necesario, la Comisión Europea usará sus poderes como guardián de los tratados para impedir cualquier obstáculo. Pero lo cierto es que el Ejecutivo sigue diciendo aquí solo hay un interés general, no hay una traba a una operación o a un jugador. El Banco Central Europeo sigue diciendo también lo mismo. Obstáculos solo en caso de interés general. Luis de Guindos decía hoy: poner obstáculos desde el punto de vista de lo que es en Europa, y no es solamente el caso de España, tenemos otros casos, de alguna forma limita la credibilidad del discurso sobre la unión del mercado de capitales. Pero frente a todas estas advertencias, el Gobierno insiste, esto es solo defensa del interés general, no es una traba ni ninguna zancadilla al BBVA. Es que esto para nada es un obstáculo a seguir avanzando en el proceso de integración a nivel europeo ni en el proceso de unión bancaria. Lo que estamos haciendo en una operación doméstica es proteger los intereses generales y además hacerlo, como he dicho, de una manera proporcionada y una manera equilibrada. Así que en lo económico, en lo político y en lo regulatorio, esto parece haber puesto muchas más trabas a la operación. Resumen y conclusión. Sigue siendo algo conveniente, sigue mereciendo la pena lanzar esta OPA con estas condiciones. De momento, más allá de todo lo que les hemos contado, en valor, en realidad, en el mercado, la respuesta es no, porque a fecha de hoy el precio del Sabadell es ya más alto que la oferta que lanza el BBVA. El BBVA tendría que pagar más, al margen de todo lo regulatorio, tendría que poner más dinero y con lo regulatorio obtener menos réditos. Esta es ahora mismo la gran alegría del Sabadell, González Bueno. A este precio, esta operación no tiene sentido porque nadie va a canjear sus acciones para perder dinero. El valor intrínseco del banco es muy superior a la oferta que está encima de la mesa. Jordi, y lo que tenemos ahora mismo, más allá, insisto, de las trabas regulatorias, más allá de lo que se dicta hoy, es que en el mercado, a fecha de hoy, salvo que haya una mejora de la OPA, esto no sale. Sí, los números dicen que no sale porque hay que recordar que BBVA quiere pagar a los accionistas del Sabadell básicamente con acciones del BBVA. Cuando se lanzó la OPA, BBVA ofrecía un canje que aumentaba en un 30% el valor que tenían las acciones del Sabadell. Pero esa prima se ha ido reduciendo y se ha reducido tanto que
está en niveles negativos. Hoy lo que paga BBVA por Sabadell es un 4% inferior a lo que valen a día de hoy las acciones del banco catalán. Es verdad que, como dices, BBVA puede aumentar la oferta, pero tendrá que hacerlo en un contexto en el que los ahorros que pensaba conseguir ya no existen, por lo que el margen que tiene es más limitado, además de que con la subida de las acciones del Sabadell, el beneficio contable que esperaba obtener BBVA con la compra de este banco también ha desaparecido. Así que lo oficial es más trabas, lo real es más caro. Jordi, ¿y el calendario? A partir de aquí, ¿cómo y cuándo se resuelve esto? ¿A partir de aquí qué? Pues ahora, siempre que BBVA no retire la oferta, quedan dos pasos. El primero es inmediato, y es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores apruebe el folleto. Es el documento en el que se detallan las condiciones de la OPA, el precio que quiere pagar BBVA, los compromisos que ha adquirido, para que los accionistas del Sabadell tengan toda la información. Y luego empieza ya el trámite final, que en realidad es el más importante, y es que llega el momento de que estos accionistas del Sabadell decidan. ¿Cuándo? Pues no está establecido de momento el periodo. Se tendrá que concretar en las próximas semanas, pero muy probablemente será un plazo que empezará a correr a mediados del mes de julio y que se alargará hasta mediados del mes de septiembre. Todo esto, gracias Jordi, todo esto es la pregunta y el trámite para financieros. Para nosotros los mortales, la pregunta clave es: ¿y esto es conveniente? Esta operación que reduce el número de bancos, reduce la competencia, reduce nuestras opciones. ¿Debe acabarse esta operación? Esa es la pregunta de un intento de abordaje que tiene una larguísima historia de intriga. Comenzó presentándose como algo favorable para los accionistas del Sabadell. Entonces sí, lo hacía Carlos Torres, el BBVA, era el 2024. Una oferta excepcionalmente favorable para los accionistas de Banco Sabadell. Eso lo digo porque la prima es muy atractiva. La prima es, como decía, de un 50% frente a las cotizaciones que tenía Sabadell a mediados de abril. Pero que poco a poco ha ido perdiendo valor porque las acciones del Sabadell se han ido revalorizando, apreciando, porque el Sabadell ha actuado para valer más y para pagar más a sus accionistas, más dividendos, para fidelizar a sus dueños, para que no vendan, rechazando esto como una oferta hostil, decía Josep Oliu. Esta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad y de sus accionistas, y que por lo tanto la hemos rechazado. En el Consejo, salvo que hubiera una mejora, y esa mejora ahora mismo no parece muy viable, o por lo menos eso dice el propio Sabadell. González Bueno. El feedback recibido de nuestros propios inversores es muy claro respecto a el interés en la operación, el atractivo estratégico, el atractivo financiero, y que es una buena operación, pero que no queda espacio para que podamos subir la oferta o cambiarla, y ahí no hay margen para mejorarla. Así que ahora mismo la gran pregunta es esta: recibida la luz verde y puestos tantos obstáculos, ¿es este el final de esta OPA? Mónica Melle, miembro de Economistas frente a la Crisis, profesora en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Esta OPA ha terminado? No, esta OPA, pues de momento estará en stand-by. Por supuesto que esto perjudica la rentabilidad de la operación, porque las ventajas de sinergias que se puedan producir en una fusión pues ya no se van a producir, porque deben de mantener las dos entidades con sus personalidades jurídicas diferenciadas, y por lo tanto pues los costes van a ser superiores y no es una operación atractiva. Esto no es ni atractivo ya para los accionistas, por no decir efectivamente para los clientes, que no era atractivo en ningún caso, porque toda concentración merma la competencia, y si se merma la competencia, al final la calidad del servicio y los productos pues van a ser peores. Lo hemos visto con los depósitos. La remuneración de los depósitos en España es muy inferior a la que se produce en otros bancos en Europa, y eso pues tiene mucho que ver con la concentración que tenemos en nuestro país, que es muy superior a la que ocurre en Alemania, en Italia o en Francia.
Los bancos Por aquí lo que tanto, dicen es, ustedes pagan hipotecas más baratas, dicen los españoles no pagan una hipoteca tan cara como lo que hay ahí fuera, y nuestra competencia, dicen los bancos españoles, no son los bancos españoles, son los bancos internacionales. Tenemos que ganar tamaño para competir fuera. ¿Legítimo el argumento o los españoles pierden si esta OPA sale adelante? Los españoles pierden, porque cuando hay menos ofertas, esto merma efectivamente las oportunidades de elección. Y no vale ese argumento porque, pues lo que tenemos que buscar son grandes bancos europeos, que es lo que quiere también el Banco Central Europeo con su unión bancaria. No en España más grandes bancos que efectivamente lo que hacen es reducir el empleo y reducir también las sucursales, por no hablar de la exclusión financiera que se está produciendo ya en muchos municipios. No olvidemos que ya el 57% de los municipios de España no tienen ni una sucursal. Esto es un problema, pero luego lo estamos viendo, como digo, cuando se subieron los tipos de interés por el Banco Central Europeo, que se subieron al 4,5, mientras que en Europa estaban remunerándose los depósitos a un 3,5, en España, pues como lo máximo que se llegó es a un 2,3. Entonces se está viendo esto pues perjudica porque ya tenemos pues una concentración muy alta y no viene bien. Por no hablar que el Banco Sabadell pues es un banco que está haciendo una política de desarrollo regional muy interesante que hacían las cajas de ahorros antaño, que ya no existen, y en determinadas zonas, pues para el crédito a pymes y el desarrollo regional, territorial, tienen un valor muy importante y también tienen una cuestión muy importante que el Gobierno también quiere preservar, que es la obra social que desarrolla el Banco Sabadell, que por ejemplo pues da créditos para llevar a cabo una política de adquisición de vivienda a precios asequibles. O sea, realmente se preocupa porque se consigan viviendas a precios asequibles, y esto, pues el BBVA no tiene este objetivo. Por eso quiere el Gobierno que se mantengan diferenciadas las dos entidades con sus objetivos, con sus políticas, con sus estrategias, y a ver si dentro de 3 años, si es que esto siguiera adelante, esto se ha preservado, y si no se ha preservado, pues ampliar 2 años más, pues este stand-by de fusión. Pero efectivamente ya veremos a ver qué hace el BBVA, porque esto los accionistas puede que ya no les resulte tan interesante, porque preservar estos objetivos, igual que también se impide, se prohíbe cualquier despido, cualquier ERE, pues esto también, claro, realmente las fusiones muchas veces son interesantes para los accionistas porque la estructura de costes disminuye y las rentabilidades financieras aumentan. Pero en este caso, si esto no se va a hacer, puede ser que los accionistas ya no lo aprueben, no les interese. Mónica Melle, miembro de Economistas frente a la crisis, profesora en la Complutense de Madrid. Un placer escucharle con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Claves políticas de la operación vistas, ahora mismo esto es más caro y menos atractivo. Claves de usuario en esta operación vistas también. Si la operación sale adelante, previsiblemente habrá menos competencia, previsiblemente hay menos ventajas y menos posibilidades de elegir, y una clave más todavía pendientes, y es la clave del empleo. Los bancos en su proceso de fusiones han despedido a 1 de cada 3 empleados que tenían. Esto anunciaba nuevos despidos. El BBVA no había aclarado cuántos, pero sus sindicatos hablaban de 10.000 puestos de trabajo liquidados. Hoy el Ejecutivo dice esos puestos de trabajo se respetarán. ¿Qué conseguimos también cuando hablamos de la protección de los trabajadores? El mantenimiento de la plantilla en razón de la operación. Y ahora mismo lo que queda es una clave más. ¿Qué lectura hacen los mercados? Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Y en los mercados, hoy la CNMV ha suspendido cotizaciones para dejar digerir esta información, pero después con los mercados abiertos. Alejandro Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué han hecho las entidades? ¿Qué ha acabado haciendo el IBEX? Pues el anuncio del Gobierno da alax a la acción del BBVA, que avanza más de un 2%, mientras que el Sabadell se queda rezagado y cierra el día con apenas unas 4 décimas de crecimiento. De hecho, el sector bancario ha brillado hoy en el parque con subidas de más del 2% de media para Santander, CaixaBank y Bankinter. Luis Buceta, director general de negocio e inversiones de Creanda Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches.
sube un 2,3% el BBVA. Respirando, ¿los mercados empiezan a asumir que esta OPA no sale? No, yo creo que la verdad, bueno, no lo sé si va a salir o no la verdad, pero la realidad es que yo creo que por parte de BBVA yo creo que es difícil echarse atrás después del compromiso un poco que tiene interno y que ha transmitido para sacar adelante la operación. Dudo que haya cambios muy relevantes en los términos y condiciones de la oferta, pero en definitiva al final pues tienen que sacarlas y pues bueno, los accionistas de Sabadell tendrán que decidir si quieren o no quieren. Es verdad que estas nuevas condiciones... Sí, perdón. No. ¿Cómo afecta esto a la cotización de BBVA ahora? Porque esto le hace la operación menos rentable y le hace la operación más dilatada. 3 hasta 5 años. Sí, efectivamente. Al final pues tienen que rehacer un poco sus modelos de cuáles son las sinergias, porque no solo es las sinergias a extraer potenciales, que tampoco van a cambiar mucho, pero sí es verdad que a lo mejor mucho más tarde. Lo que sí es verdad que el valor presente de esa sinergia sí que cambia, ¿no? Entonces, pues bueno, tendrán que rehacer sus modelos y ver si realmente pues la operación pues crea el valor que ellos esperan que cree de cara a sus propios accionistas y si se sigue mereciendo la pena. Pero cierto es que el valor que se esperaba al principio de la operación pues no es el que seguramente pues vayan a esperar ahora. Y para el Sabadell, ¿esto cómo nos deja? ¿Sabadell ahora mismo sus accionistas venden o esto es vender a pérdidas? No, yo creo que no, tampoco. Yo creo que, bueno, primero que a ver cómo es la oferta, cuánto tarda en aceptarse y todo eso, ¿no? Por otro lado, yo creo que el Sabadell estaba en una posición un poco más ventajosa, por así decirlo, porque ellos ahora mismo están disfrutando de un entorno de negocio bastante positivo y mientras no pasara nada, pues ellos actuaban como un banco que ahora mismo pues está en como comento, pues una situación bastante razonable. En este sentido, luego pues realmente pues hay mucho más dinero que extraer estando como Sabadell, por así decirlo, por el mismo, solitario, sí, gracias. Bueno, pues a lo mejor no tanto, ¿sabes? O sea, yo creo que aquí ya directamente las plusvalías a extraer adicionales pues son, yo creo que ya razonablemente limitadas. Pues Luis Buceta, director general de Negocio e Inversiones de Creand Asset Management, gracias por leer con nosotros la operación. Hoy el recorrido bursátil. Un abrazo y buenas noches. De acuerdo, muchísimas gracias. Y nos queda Íñigo Sastre, hoy con negocio importante sobre la regulación de envases. Íñigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Pues un mensaje importante, sí, para muchos de tus oyentes. Si tienes una empresa que pone envases en el mercado, no tienes que saberte la normativa europea. Lo único que tienes que saber es elegir, porque cuando eliges Ecoembes, eliges 25 años de experiencia y eliges que nuestros expertos te garanticen el cumplimiento con la ley y se encarguen de todos tus reportes y gestiones. Infórmate en ecoembesempresas.com. Así cerramos Hora 25 de los negocios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.